Saludos, muy buenas tardes, señoras y señores. La imagen de este jueves la conocen de sobra muchos padres que han tenido que acompañar a sus hijos en el siempre difícil regreso a las aulas. Desde hoy y hasta el día 18 son 122.000 niños los que vuelven al colegio. 6.000 de ellos son inmigrantes que este año han sido distribuidos en diferentes colegios para evitar que se agrupen o que formen guetos. Una noticia que ha causado polémica, como luego veremos. Un día de sobrecostes, donde los precios han dado un mínimo respiro a los consumidores y descienden en agosto, pero tan solo 2 décimas. Vamos a conocer todo esto en nuestro informativo, pero primero el sumario de este día. 122.573 estudiantes y 11.038 profesores vuelven desde hoy a clase. Los primeros en incorporarse han sido los alumnos de infantil y primaria. Por segundo año consecutivo crece la matriculación, sobre todo por la llegada de inmigrantes. Es por ello y con la intención de evitar guetos que el gobierno regional ha decidido distribuir a los alumnos no españoles en diferentes centros. La alcaldesa de Gijón confía en que la Unión Europea conceda al puerto del Musel los 135 millones de euros necesarios para abordar el pago del sobrecoste en la ampliación. Paz Fernández Felgueroso ha desmentido que se haya decidido ya denegar los fondos europeos que se necesitan para pagar este sobrecoste en las obras de uno de los proyectos más importantes y polémicos del Principado. Los precios le dan en agosto un ligero respiro al bolsillo de los consumidores. Según los datos hoy conocidos, bajaron 2 décimas el mes pasado, sobre todo por el descenso de los carburantes después de varios meses de subida del petróleo. A pesar de esa leve mejoría, el IPC sigue siendo de los más altos de los últimos 15 años y llega casi ya al 5%. Los datos de ocupación hotelera en Asturias este verano no han sido buenos, según un informe de las asociaciones del sector. La ocupación turística bajó un 3% en los meses de julio y agosto, pero donde más se ha notado el descenso es en el gasto del turista. El 64% de los hoteles asturianos han notado una bajada en este apartado y lo peor está por venir, pues se espera que en otoño caigan las ocupaciones un 20%. El Sporting ultima su preparación para el partido del próximo sábado en tierras hispalenses ante el Sevilla, pero la afición rojiblanca mira ya más allá. El choque ante el Barcelona el 21 de septiembre ha despertado tal expectación que apenas si quedan 100 entradas a la venta, después de que se registraran largas colas en el Molinón. Como decíamos, es la imagen del día. De nuevo los madrugones, el cargar con la mochila y el reencontrarse con profesores y compañeros de clase. 122.573 estudiantes y 11.038 profesores han vuelto desde hoy al colegio. Los primeros en incorporarse han sido los alumnos de infantil y de primaria, 66.854 niños y niñas. Por segundo año consecutivo, además, crece la matriculación, sobre todo por la llegada de inmigrantes en una comunidad en la que el fracaso escolar se cifra en un 16,5%. Hemos estado con padres y con alumnos en ese primer día de colegio. Y son los padres los que más agradecen que el curso haya empezado. La rutina y los horarios volverán a permitir tener un orden en casa, pero no son los únicos que están contentos con la vuelta del cole. Los más pequeños vuelven a reencontrarse con los amigos y compañeros de clase y la hora del recreo es la perfecta para ponerse al día de todo lo que les pasó durante el verano. Mochilas y bolígrafos preparados, el colegio empieza. ¿Ganas de empezar el cole? Sí. ¿Y qué habéis hecho? ¿Habéis comprado libros nuevos y todo? No, los tenían ya aquí del año pasado. Sí, muy bien. ¿Y os ha costado mucho madrugar hoy? ¿Teníais ganas de empezar y volver con los compañeros o preferís estar de vacaciones? No, yo volver con los compañeros. ¿Cuál es la asignatura que más te gusta? Artística. Artística. ¿Y qué haces en artística? Pues hacemos manualidades y coches y cosas así. ¿Ganas de volver al cole? Sí, muchas, aunque estaba un poco nerviosa antes de venir. Yo no tenía ganas de madrugar, pero de venir al cole sí. Yo también, yo no quería madrugar, pero venir al cole sí. Yo también. Sí, bueno, teníamos ganas de ver qué tal se relacionaba con los demás niños en el ambiente escolar, que un poco para que coja normas así de conducta que igual nosotros tampoco podemos a veces o sabemos. Y bueno, a ver qué tal, tampoco es la primera vez que... Él sí, todo el día que cuando iba al cole, la novedad de lo que oía y eso, pero... Bien, bueno, la pequeñita empieza, todavía hasta la semana que viene no empieza, entonces bien. Y la mayor, que empezó en primero, pues de momento yo creo que bien. Entró contenta, ahora no sé luego a lo largo de la mañana cómo será el tema.
El nuevo curso 2008-2009 se ha presentado con importantes novedades, la puesta en marcha del currículum infantil de 3 a 6 años y la evaluación diagnóstica de cuarto de primaria, que se realizará a unos 7.000 alumnos en toda Asturias, tanto en la enseñanza pública como en la privada. Además, habrá 83 programas bilingües en los colegios de primaria y se extienden las unidades de orientación en primaria y en los centros de línea 2. Un total de 122.573 estudiantes y una plantilla de 11.038 profesores conforman las aulas de la región. A este inicio oficial de las clases ha asistido hoy el presidente del Gobierno en el Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, desde un marco especial. Y es que junto con el curso escolar 2008-2009 se inauguraba también el Colegio Público La Corredoria 2, un centro que tendrá capacidad para 660 alumnos, situado en uno de los barrios que más crecen de Oviedo y al que se han destinado cerca de 5 millones de euros. Con septiembre llega el inicio de curso. A más de uno se le habrán pegado hoy las sábanas al sonar el despertador. Y es que más de 66.000 alumnos de infantil y primaria iniciaban hoy sus clases en toda la región. Y el presidente de la misma, Vicente Álvarez Areces, ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida. Con el inicio del curso, que se concluirá el próximo 18 de septiembre con la incorporación de los de secundaria, también se ha celebrado hoy la inauguración del Centro de Enseñanza Pública La Corredoria 2, que acogerá a 660 alumnos repartidos en 27 unidades. Permite que en La Corredoria los padres de los alumnos que viven en este barrio, sin duda, hoy lo marcarán en su memoria, porque hoy es el día en donde se cumplen sus deseos y donde pueden sus hijos estudiar en este barrio, desde las primeras etapas educativas hasta el bachillerato incluido, sin salir del barrio. El Colegio Público de La Corredoria 2, situado en la zona este del barrio, dispone de más de 4.100 metros cuadrados de superficie distribuidos en 3 plantas. La creación de este colegio sirve para dar respuesta a la rápida evolución demográfica del barrio betense, que junto con el Colegio de La Corredoria 1 suman un total de 1.300 alumnos de infantil y primaria. Un único centro educativo con 27 unidades y capacidad para 660 alumnos y unas instalaciones que suman una inversión que se acerca a los 5 millones de euros. Al acto también acudió la directora del colegio, Arantxa Serra, quien expresó su agradecimiento ante esta nueva ampliación del colegio y anunció su propósito de trabajar por y para la educación de los más pequeños, pues son los que tendrán que acarrear con el futuro. Y de esos más de 122.000 estudiantes que hoy y el próximo día 18 se incorporan al curso escolar, cerca de 6.000 son inmigrantes, lo que supone un 4,8% del alumnado. Es por ello, y con la intención de evitar guetos, agrupaciones, por lo que el Gobierno regional ha creado un plan para redistribuir a los alumnos inmigrantes en diferentes centros. Un proyecto que ha sido apoyado por los sindicatos, pero no por las asociaciones de padres y madres de alumnos, que critican esta imposición y sostienen que el derecho de los padres a elegir centro es sagrado y que los padres de niños inmigrantes tienen el mismo derecho que los padres de alumnos asturianos a la hora de elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. A este asunto se ha referido hoy también el presidente regional. Retos que no queremos. Queremos ciudadanos que resuelvan los problemas de integración de distintas culturas, de distintos niveles educativos, de hándicaps que atraviesan antes de venir a nuestra sociedad, pero queremos ofrecerles las mismas oportunidades que a nuestros propios alumnos en una convivencia ejemplar. No es la única polémica con la que comienza este curso escolar. Los sindicatos de profesores han hecho un llamamiento al profesorado para que hagan un frente común contra el plan del Gobierno del Principado, que pretende que no solo sean los alumnos los que tengan que pasar exámenes, sino también que los directores puedan evaluar la labor de los profesores en las aulas. La Junta de Personal considera negativo este proyecto, puesto que la iniciativa no ha sido negociada, por lo que creen que está vulnerando la Ley Orgánica de Educación, que exige la participación de los docentes en cualquier proceso de evaluación y que solo faculta a los inspectores para realizarla y no a los directores. Por su parte, el consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Río-Pedre, afirma que tan solo es una medida para demostrar la calidad de enseñanza en Asturias. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Es la mejora del servicio público. Y la mejora de la atención a los usuarios, en este caso a los alumnos. Ese es el objetivo. Y evidentemente en el mundo en que vivimos cada vez más la sociedad
que invierte y gasta mucho dinero a través de los distintos gobiernos, pero es la sociedad la que realmente hace esas enormes inversiones en los servicios públicos, pues lo que quiere es calidad. Todo el mundo pide calidad y esa calidad pues hay que medirla, ¿no? La alcaldesa de Gijón, y hablamos ya de otra polémica de estos días, el sobrecoste de las obras del Musel, la alcaldesa de Gijón confía, decíamos, en que la Unión Europea conceda finalmente al puerto del Musel esos 135 millones de euros que hacen falta para terminar de pagar el sobrecoste en esas obras de ampliación. Paz Fernández Felgueroso ha afirmado que la denuncia presentada por los Verdes ante la Comisión Europea es absolutamente inapropiada y ha reiterado que la autoridad portuaria gijonesa cuenta con el apoyo de Fomento y de la Abogacía del Estado. Sobre el rumor hoy publicado hablando de que la Unión Europea no se va a hacer cargo de los sobrecostes de las obras y acerca de que esta decisión ya estaría tomada, Felgueroso ha afirmado que aún no se conoce una respuesta por parte de la Comisión Europea y a pesar de que sí exista una cierta preocupación, aún se mantiene la confianza para que se les concedan esos fondos adicionales que cubran ese sobrecoste de la ampliación del puerto del Musel. La alcaldesa de Gijón ha desmentido que la Unión Europea haya negado los fondos adicionales necesarios para terminar con las obras del Musel, tal como afirmaba el representante de la Comisión Europea, José Luis González Balbé. Este ha añadido además que el sobrecoste es ahora un problema de España. La alcaldesa de Gijón, que se ha mostrado sorprendida por las declaraciones de Balbé, ha afirmado que aún no se conoce una respuesta por parte de la Comisión Europea. Y a pesar de que sí exista una cierta preocupación, aún se mantiene la confianza para que se les concedan los fondos adicionales que cubran el sobrecoste de la ampliación del puerto. Un representante de la Unión Europea dice expresamente que no habrá más fondos para el Musel y afirma, por lo visto, que el sobrecoste es una cuestión de España, para luego seguir diciendo que prácticamente todas las grandes obras tienen sobrecostes. Si no hubiera la posibilidad de unos fondos adicionales para la obra del Musel, digo la posibilidad, esas peticiones serían rechazadas, lo que se llama al límite, es decir, uno presenta la petición y dice, no, oiga, que no ha lugar, y se la rechazan de plano. La alcaldesa ha depositado su confianza en precedentes como el caso del puerto de Barcelona, una obra que tuvo unos sobrecostes cubiertos con fondos europeos. Afirma además que la Comisión Europea ha pedido información sobre las obras y la ampliación, lo que hace suponer, pese a los rumores, que el caso aún se está estudiando. La obra del Musel no tiene vuelta atrás. La obra del Musel es básica para diversificación de los tráficos del Musel, y la obra del Musel es básica también para esa autopista del mar en la que está muy bien clasificado el puerto del Musel. Por otra parte, la alcaldesa ha acusado al Partido Popular de no apoyar nunca las inversiones industriales de la ciudad, tal como ha hecho siempre Izquierda Unida de Gijón. No es esta obra de ampliación del Musel la única que sufre un sobrecoste presupuestario. El Partido Popular ha advertido hoy de que la documentación solicitada por la Comisión de Seguimiento de las Obras del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias para poder analizar las razones del elevado sobrecoste que se está produciendo con respecto al presupuesto inicial está incompleta, es oscura en el fondo y chapucera en las formas, han dicho. Así de tajante se han mostrado los diputados regionales del PP durante una rueda de prensa que ofrecieron en la sala de prensa de la Junta General del Principado sobre los pormenores de las obras de Luca. Según esto, se constata la falta de documentos en los informes que se enviaron a la Comisión sobre las obras de Luca. Entre la información solicitada están los informes de la Intervención General del Principado que autorizan el gasto básico y de ejecución que no existen, según dice el PP. El diputado regional del PP, Carlos Galcerán, y el también diputado del PP, José Agustín Cuervas Mon, han ofrecido hoy una rueda de prensa en la que han criticado el control que se está realizando de la obra de Luca y que tachan de un ejemplo político más de la mala gestión del gobierno del presidente Vicente Álvarez Areces. Los diputados regionales han lamentado la información incompleta que se ha ofrecido el gobierno regional tras la solicitud realizada en la pasada comisión parlamentaria de Luca. Cuervas Mon ha señalado que faltan diversas documentaciones requeridas que considera imprescindibles para el control parlamentario de esta obra, que cuenta ya con una modificación presupuestaria de 55 millones de euros. Lo que es impensable, y vuelvo a insistir en ello, es que una obra de este tamaño,
y de este presupuesto, unido a las incidencias que ha tenido, de modificaciones, de cambios de plazo, que no se haga constar nada al respecto en el libro de órdenes. Evidentemente, nosotros entendemos que lo que refleja este dato es un absoluto desorden y descontrol de la obra. Por su parte, Galcerán ha asegurado que existe muy poco o nulo control en las obras del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias y que su grupo parlamentario solicitará en la próxima reunión de esta comisión a celebrar el próximo mes de octubre toda la información que han echado en falta. Aún en el terreno político, José Marcià Barreñada, al que ven en las imágenes, alcalde de Laviana, ha anunciado esta mañana su dimisión como regidor lavianés por motivos personales, dejando el cargo en manos del actual vicealcalde Adrián Barbón. A lo largo de los 5 años que ha estado al frente del Ayuntamiento de Laviana, Barreñada ya ha tenido que dejar temporalmente su puesto en varias ocasiones debido a su frágil estado de salud. Según el alcalde socialista, dimite por coherencia consigo mismo y con el partido, si bien ha asegurado que no hay motivo político para su dimisión, ya que siempre se ha sentido muy arropado en este aspecto. Desde mayo tengo constancia de que debo dimitir, ha reconocido, señalando que más de 5 años de intenso trabajo acaban pasando factura y asegurando que desde ese momento procuró agilizar los proyectos pendientes y cerrar los temas más conflictivos. Entre estos están la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana y la oposición del pueblo de Carrio a la construcción de un polígono industrial, pero también el Aula de la Naturaleza y del Río. Hablamos ya de asuntos económicos. Los precios le han dado en agosto un ligero respiro al bolsillo de los consumidores. Según los datos hoy conocidos, los precios bajaron 2 décimas el mes pasado, sobre todo por el descenso de los carburantes después de varios meses de subida del petróleo. A pesar de esa leve mejoría, el IPC sigue siendo de los más altos de los últimos 15 años y llega ya casi al 5%. Ese índice de precios del consumo, ese IPC, bajó en agosto en el Principado 2 décimas, mientras que la tasa interanual, la que calcula los últimos 12 meses, se sitúa en el 4,9%. Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, en lo que va de año la inflación acumula un aumento en la región del 2,1%. En el Principado, la caída del IPC en agosto se debió fundamentalmente al transporte, que se vio influido por la bajada de los precios de carburantes y lubricantes, y al vestido y calzado, que recoge el comportamiento de los precios en el último mes de rebajas de verano. También tuvieron repercusión negativa la vivienda y las comunicaciones. Por el contrario, se incrementaron en agosto en Asturias el ocio, la cultura, por la variación de los precios del viaje organizado, y hoteles, cafés y restaurantes por el incremento de los precios de alojamientos turísticos, algo habitual en la temporada estival. En el conjunto del país también se produjo la misma caída de precios, un 0,2%. En lo que llevamos de año, el IPC se eleva en España también al 2,1% y en los últimos 12 meses al 4,9%. A nivel nacional, la bajada de la inflación constituye el primer descenso tras 4 meses consecutivos de repuntes. En toda España, los precios de alimentos se incrementaron 1 décima, mientras que las bebidas, medicinas y tabaco se mantuvieron invariables en agosto en comparación con el mes anterior. Los datos de ocupación hotelera en Asturias este verano no han sido buenos, según un informe de las principales asociaciones del sector. La ocupación turística bajó un 3% en los meses de julio y agosto, pero donde más se ha notado ese descenso es en el dinero que tienen en su bolsillo los turistas y en el que están dispuestos a gastar. El 64% de los hoteles asturianos aseguran que han notado una bajada en este apartado. Y lo peor está por venir, pues se espera que en otoño caigan las ocupaciones al menos un 20%. La temporada alta no ha alcanzado las previsiones del sector hotelero del Principado de Asturias, ni en términos de ocupación ni en términos de gasto medio por turista. Los datos que han dado a conocer hoy la Unión Hotelera del Principado y Hoteles de Asturias reflejan que un 79% de los establecimientos no ha cubierto sus expectativas de ocupación y un 93% ha tenido una ocupación menor que en el 2007. Pero donde se registran los peores datos es en cuanto al gasto por turista, que en el 64% de los hoteles ha sido inferior al de la temporada pasada. Desde el sector achacan la bajada a la crisis económica que, unida a un incremento en los costes de suministros, hace que sus ingresos se reduzcan. Sí es donde se ha notado un descenso y una contención del gasto del cliente muy importante.
Evidentemente, tenemos que conseguir que estos niveles de gasto suban, pues con imaginación posiblemente, pero lo que está claro es que tenemos que seguir pensando que bueno, es un ciclo que tendrá que pasar, que el gasto pues a lo mejor no se desarrolla en nuestros establecimientos, pero sí se desarrolla en otros establecimientos, y que lo importante es que el turista siga viniendo a Asturias. Por otra parte, las asociaciones hoteleras constatan que el turismo extranjero en Asturias todavía está por debajo del deseado, ya que solo un 8,65% llega desde fuera de Asturias. Otro dato importante es que las reservas a través de Internet cada día se incrementan más, situándose ya en el 23%. Por último, la previsión de ocupación en septiembre no es muy halagüeña, ya que se encuentra un 20% por debajo de la de 2007. Las detenciones y maltratos a inmigrantes se incrementan en Asturias en los últimos meses. Así al menos lo afirman desde colectivos como Asturias Acoge o SOS Racismo. Estas asociaciones, junto con otras del Principado, han formado una plataforma para denunciar la represión que a su juicio sufre el colectivo y llevarán a cabo una campaña que incluirá el reparto de miles de folletos. La iniciativa tendrá como colofón una marcha contra el racismo que tendrá lugar el próximo día 12 de octubre por las calles de Oviedo. Cada día en nuestras calles se están produciendo detenciones, se están produciendo repatriaciones, se están produciendo envíos a los centros de internamiento de extranjeros. Lo que pasa es que es una realidad silenciada y ocultada sistemáticamente, ¿no? Podríamos hablar aquí de los testimonios de muchas personas que hablan del trato humillante en comisaría, de los 3 días que pasan allí encerrados simplemente por no tener papeles, subalimentados, insultados. Y de alguna manera eso es la realidad cotidiana de muchas de las asociaciones que firmamos este comunicado, que tenemos una relación directa con el colectivo inmigrante. Esa realidad, que es silenciada socialmente, tiene la respuesta nuestra también cotidiana, pues de intentar la vía también jurídica de defender pues, asociaciones como Asturias Acoge o como SOS Racismo. Analizadas con el carbono 14 a los restos de un mortero hidráulico perteneciente a una fuente hallada en Oviedo, sitúan en la época de la Roma imperial estos objetos alrededor del siglo IV, lo que podría adelantar los primeros asentamientos humanos en la ciudad de Oviedo en 4 siglos sobre la fecha de su fundación en el año 761. El gobierno del Principado ha anunciado, lo hizo el pasado 17 de julio, el hallazgo de esa fuente en las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias, en Oviedo, y los resultados de los restos que se mandaron a la empresa estadounidense Beta Analytic, con sede en Miami, para su examen de radiodatación a través del carbono 14, han concluido con un 95% de fiabilidad. Dicen que una de las 4 muestras analizadas pertenece a una construcción realizada entre el año 240 y 420, es decir, entre los siglos III y V, en la época de la Roma imperial. Sin embargo, son muchos los que afirman que aún es pronto para hablar de una revisión de la historia de la fundación de Oviedo. Hablamos hoy de este asunto con Gustavo Bueno, que es profesor de filosofía, pero además es coordinador del programa de actividades Oviedo 12 siglos, o deberíamos decir Oviedo 16 siglos, ¿no? Hay que añadir, Oviedo envejece 4 años, ¿no, Gustavo? Buenas tardes. 4 siglos. 4 siglos, perdón, eso. No, Oviedo no envejece nada, ¿no? Oviedo, que aquí todo depende de a qué estemos llamando Oviedo. Ahora en la presentación tú mismo acabas de decir la fundación de Oviedo en 761. Bueno, eso también es un modo de hablar. Es decir, que en realidad en 761 Máximo y Fromestano, en un lugar llamado Ovetum, pues hicieron allí un tingladillo, pero eso no era Oviedo. Es decir, que si se hubiera quedado en aquello, pues aquel monasterio que hicieron Máximo y Fromestano, pues hoy podría ser pues como Valdedios, por ejemplo. Pues, es decir, un monasterio más en un sitio hermoso de Asturias. Es decir, que a partir de qué momento podemos empezar a hablar de Oviedo como ciudad o como una entidad ya importante. En 761, los 1200 años, los 12 siglos, se cumplieron ya en 1961, y así se celebró. Diríamos, era el punto de vista de la ciudad desde la Iglesia.
poniendo Oviedo en lo que hicieron Máximo y Fromestano. Desde el punto de vista nuestro, del modo de entender la ciudad, como Oviedo, como una ciudad que fue pues, capital de los reyes de Oviedo, corte, etcétera, etcétera, la fecha es el 812. Es decir, los 12 siglos se cumplirán en el 2012 y en ese sentido la historia no cambia. Lo que cambia es qué había antes en Oviedo, y efectivamente las noticias son importantísimas, y esto lo que está removiendo pues es toda una oscura pues conspiración de silencio que había sobre distintas pruebas que iban apareciendo y que ahora parece que se ha roto ya, gracias a la ciencia y al carbono 14, el tabú que había sobre los antecedentes de Oviedo. Es decir, que no deberíamos decir que Oviedo existía antes de esa fecha, si acaso una villa, o cómo resumiríamos... Bueno, aquí hay, podemos utilizar dos tipos de razones. Por la vía del nombre, pues un lugar ovetum llamado. Claro, la teoría de don Vicente es pues, que Plinio habla ya pues de un lugar llamado Ioveti, etcétera, que la toponimia es un argumento, y la toponimia, pero es un argumento que tiene sus límites, y en ese sentido tampoco hay por qué empecinarse el asunto, que hubiera un lugar que se llamaba Ovieti, que tuviera que ver con Júpiter, o que se llamara Ovetum, o lo que fuera, pues muy bien. Ahora, ese lugar no es una ciudad, es un poco, si dices, bueno, pues vamos a poner el ejemplo de una ciudad moderna, Nueva York. Claro, pues efectivamente se podría hablar pues de la prehistoria de Nueva York pues hace 1000 años, pero claro, sonaría raro. Se hace continuamente cuando se habla pues de que el hombre de Atapuerca es el primer burgalés, o cuando se hacen anacronismos marcha atrás. En el caso de Oviedo yo creo que ahí hay que distinguir lo que es, efectivamente sería inimaginable pensar que un sitio tan hermoso en el medio de Asturias, en un cruce de caminos, pues que nadie hubiera vivido, muerto, o que pues no hubiera sido territorio no hollado por el hombre. No, hombre, que decir, mira, llevamos miles de años, hay presencia humana en Asturias y en el norte de España, en la península, que pues evidentemente por aquí han circulado romanos y antes otras gentes. Ahora, asentamientos estables, parece pues casi hoy día, con lo que se sabe y lo que se va a ir articulando, pues que efectivamente Santa María del Naranco y las conducciones de agua, las fuentes, etcétera, que dice que había una vida romana en la época pues imperial, que el más importante de la que se podía imaginar. Lo que tampoco se puede asegurar, porque no hay datos todavía y quizá no los haya, es la continuidad que puede haber habido de esas villas romanas, pues en el siglo VI, en el siglo VII. Pero de cualquier modo, aunque hubiera habido una continuidad, no implicaría que eso hubiera que denominar retrospectivamente Oviedo o imaginarlo la ciudad de Oviedo como la anterior. No, la ciudad de Oviedo se configura, quien crea Oviedo es Alfonso II. No es ni Máximo ni Fromestano, es Alfonso II en realidad, el que hace Oviedo, el que hace edificios, pero claro, y Alfonso II no surge de la nada, no es un rey que venga por ahí, es un proceso largo, pues los 50 años que van desde Máximo y Fromestano hasta el 812, y es un proceso además muy importante en toda la historia, pues de los inicios de la Reconquista, que va a suponer que Oviedo durante 100 años sea la capital pues de aquello que después se va a llamar España, y que precisamente este año se han cumplido los 12 siglos pues, de la batalla de Roncesvalles, en lo cual aquello que se va a llamar España, que tiene su capital en Oviedo, pues va a estar en competencia con aquello que se va a llamar Francia, que es Carlomagno, etcétera, etcétera. Aquí se produce una cosa curiosa. En la historiografía francesa, pues a Carlomagno nadie discute que Carlomagno sea uno de los reyes pues franceses, y no se corta el personal. Sin embargo, cuando se menciona Oviedo con España ya se encienden todas las alarmas, ¿no? Pero bueno, son cosas que también pasan pues por esta leyenda negra que tenemos en España y por estos anacronismos que nos traemos, ¿no? Sí, la historia se repite a veces, ¿no? Y lo que ahora tenemos es producto del pasado. Estamos viendo precisamente esos yacimientos que tienen bastante importancia en cualquier caso. Mucha importancia. No, los yacimientos tienen muchísima importancia. No se la quitamos. No, que va, hay que dársela y cada vez más. Es decir, la importancia es de muchos tipos. Una importancia que obliga a repensar absolutamente la historia.
la historia oficial ha estado secuestrada por una serie de escuelas, de profesores, de grupos que casi estaban obstaculizando que se pudiera. Lo interesante es cómo los arqueólogos, estos son arqueólogos, o sea, la poca presencia de la Universidad de Oviedo, digamos, en todas estas operaciones, ¿no? Es decir, pero pasa también en Asturias en general. Es decir, los restos romanos de Gijón los están investigando otras universidades, lo cual también está muy bien. Pero bueno, quien no lo hace una cosa, lo hacen otros. Y aquí lo que sí que habría que replantear, yo creo, en serio, ya se ha dicho hoy en la prensa pues que se van a incorporar al nuevo museo. Claro, lo que seguramente habría que pensar muy en serio, si es tan necesario en el centro de Oviedo y encima pues de un núcleo, pues seguir creando metros cúbicos para poner cuadros y cuadros y cuadros. Es decir, que yo creo que es mucho más interesante para la historia de la ciudad, pues al lado de la catedral. Pues, ¿dejarlo al descubierto o crear ahí otro museo? No, hombre, pues hacer un museo, que es que una parte del museo... Y seguramente la fuerza de las cosas tendrá que llevarles a eso. Hoy ya han reconocido que se van a incorporar al nuevo museo. Claro, lo que va a quedar, hombre, como en plan postmoderno, pues igual con estas políticas caínitas en las que nos traemos, pues seguramente pues pondrán igual unos cuadros pues de vanguardia artística o algunas obras de esas falsas o de dudosa procedencia, pues que tienen pues junto a esto otro. Pero vamos, probablemente lo que dentro de un siglo probablemente pues esos restos se mantendrán ahí. Seguramente habrán aparecido otros restos que ya se van diciendo que hay debajo de otras zonas del entorno de la ciudad. Ya que en la prensa ya se han dicho cómo pues algunos que han levantado en obras han descubierto cosas y lo han vuelto a tapar. Claro, nadie quiere decirlo porque claro, en el momento que digan eso entra ahí ya la expropiación o entra y te paraliza las obras. Claro. Y está pasando en muchas ciudades, en Córdoba, en Toledo, en muchas ciudades pasan. En el caso de Oviedo la ventaja es que el lugar estupendo ahí sería para, al lado de la catedral, hacer el gran museo civil del reino de Oviedo, ¿no? Tú has dicho alguna vez que la historia de Oviedo no es lo que cambia es su prehistoria. Claro, decir, por resumir esta conversación. Por resumir esta conversación, es decir, Oviedo históricamente, comienza con Alfonso II. Comienza, digamos, entre 808 y 812 es el momento en que Oviedo se constituye como una ciudad imperial, como una ciudad que surge para ser capital de un reino, de los reyes de Oviedo, que luego va a ser pues el núcleo de los reyes de Castilla, de León, de España. Y en ese sentido lo que cambia es la prehistoria de lo que hubo antes de ese Oviedo entendido a partir de ahí. Es un poco como si dijeras, Nueva York en el siglo XVI, ¿no? Es que Nueva York en el siglo XVI era un sitio donde vivieron unos indios, que llegaron los ingleses y se lo compraron y lo llamaron Nueva York. Y entonces, pues llamar aquello Nueva York es la prehistoria de Nueva York, que tiene mucho interés. Pero ahí estamos hablando del siglo XVII. Claro. En esas ruinas, por cierto, han aparecido esqueletos de los que ahora se va a investigar un poco de qué murieron. En fin, esperemos que eso aporte luz también. Eso se pone muy entretenido. Sí, está entretenido. Nos preguntamos si tendrían sobrecostes también en esa época, como hoy en día. Y tendrían los mismos problemas que nosotros. Con los esqueletos, pues vete tú a saber, igual no son tan viejos, vete tú a saber lo que pasa ahí, ¿no? Gustavo, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en Teleasturias. Y a vosotros y que lo veamos, ¿no? Porque la suerte es que esto haya sucedido precisamente en las conmemoraciones de Oviedo 12 siglos, es decir, que parece que una armonía preestablecida. Gracias, Gustavo, hasta luego. Vosotros. La pintora Carmen Díez llega por primera vez a Asturias con una exposición que comenzó su itinerario en Mieres y donde estará hasta el día 28. Tras Mieres, la muestra será trasladada a Avilés y más tarde a Gijón. La artista, nacida en Oviedo y licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, ya ha traspasado las fronteras nacionales con sus pinturas, que han visitado ya Japón, Nueva York y Portugal. Mieres acoge la primera exposición en Asturias de la pintora Carmen Díez, donde estará hasta el próximo día 28. Para la muestra, la artista asturiana se ha decantado por pinturas de dos grandes series bien diferenciadas, los cuadros con frutos y frondosa vegetación y los paisajes, destacando aquellos de mares embravecidos y cielos nublados. Todas las obras vienen acompañadas de sugerentes títulos que se refieren no solo a su belleza plástica, sino que encierran un importante contenido. La muestra ofrece la oportunidad de admirar en Asturias las pinturas de esta artista ya consolidada tanto en el panorama nacional como internacional, ya que sus obras han visitado Japón, Nueva York y Portugal. En Asturias la exposición no solo visitará Mieres, a partir del 3 de octubre y hasta el 30 de ese mismo mes se podrá ver también en Avilés y luego visitará Gijón hasta el día 30 de noviembre.